Y cerramos la clase. A ver cómo va lo de Geos, lo de la plataforma. Y cerramos la clase con los vectores sumando vectores por descomposición vectorial. Construcción y ay, sí, muy chévere, muy todo, pongámosle fecha y qué hizo. Por descomposición vectorial estuvimos sumando vectores. Hicimos un primer ejemplo. Entonces, quiero compartirles un video donde se resuelve un ejercicio por descomposición de vectores que nos sirva como para afianzar esta primera parte del tema. Después del video vamos a trabajar operaciones entre vectores y escalares y cómo esto también nos sirve para resolver algunas de las preguntas y de los problemas del taller número 14 del trabajo en clase que les envié el día de hoy. ¿Listo? Entonces voy a compartir en la pantalla para que veamos un video de unos 10 minuticos. Profe, se acaba la clase con los 10 minuticos. Se acaba la clase, no. Antes vámonos hasta las 8 para que aprendamos bastante. Bueno, después del videito seguimos, miramos unos temas de la presentación que también les envié hoy, vectores segunda parte, y dedicamos la parte final de la clase a mirar los ejercicios del taller, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme, comparto la pantalla. Bueno. Por acá. Entonces, vamos a empezar viendo este videito donde se resuelve un ejercicio de suma de vectores por descomposición vectorial, tal como lo vimos la clase pasada. Usando el método de las componentes rectangulares. Vamos a descomponer vectores en sus componentes rectangulares. Tengo un sistema de coordenadas cartesianas en el que he montado tres vectores. El vector A, que representa una fuerza de 7 newtons que se aplica sobre el punto de origen de coordenadas cartesianas a 37 grados sobre la horizontal. Un vector B de color verde que representa una magnitud de 9 newtons formando un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Un vector C de magnitud 10 newtons rojo. Bueno, los newtons son unidades de fuerza, para los que de pronto ya lo han visto en física. Son el valor de 7 es el valor, la magnitud, y newton es la unidad, en este caso del vector fuerzas. Formando un ángulo de 25 grados con respecto a la horizontal. Vamos entonces a sumar esos tres vectores usando el método de componentes rectangulares. Lo primero que hacemos es descomponer cada vector en sus dos componentes rectangulares. El vector A lo descomponemos en sus dos componentes AX y la componente AY. Ya ahí tengo los dos vectores que sumados dan. Recuerden que el vector se descompone en su componente AX y su componente AY. Acá en el video, pues AY lo dibujan de este lado, pero igual el AY en este lado es el mismo AY que encontramos en este otro lado, entonces no hay ningún problema. Cada vector va a tener sus componentes, su descomposición de vectores. Entonces ya empezamos con A y van a ver que a medida que avanza el video, se va a realizar la misma descomposición vectorial con los demás vectores. Descompongo ahora el vector B. El vector B tiene entonces una componente horizontal X, que va a ser negativa, y una componente vertical, BY, positiva. Por último, descomponemos el vector C, el rojo, y va a tener una componente horizontal, CY,
esta CX, y una componente vertical CY que es negativa. Este es el primer paso a la hora de sumar vectores por componentes rectangulares. Entonces, lo primero es hallar gráficamente las componentes de cada uno de los vectores. Entonces, observen que están las componentes de A, AX, AY, están las componentes de B, BX, BY, y están las componentes de C, CX y CY. La estrategia es hacer la descomposición de tal manera que el ángulo me quede dentro del triángulo que se forma con esas componentes para facilitar el trabajo. Si tienen alguna duda, me van preguntando. Entonces, vamos ahora a calcular usando trigonometría cada una de sus componentes. Empecemos con la componente AX. AX, por ser en este triángulo rectángulo el cateto adyacente al ángulo de 37 grados, es la hipotenusa A, que es 7 newtons por el coseno de 37. 7 por el coseno de 37, y eso viene siendo aproximadamente igual a 5,6 newtons. La componente vertical AY, por ser el cateto opuesto en el triángulo rectángulo, sería A, que es 7, por el seno de 37 grados, y eso es aproximadamente 4,2 newtons. Observen cómo se hace el primer cálculo matemático del valor de las componentes AX y AY. Recordando que la relación del cateto adyacente es con la función coseno y la relación del cateto opuesto es con la función seno. Estos valores que está dando el profesor en su video, pues obviamente son sacados en una calculadora. Esas son las magnitudes de las dos componentes rectangulares del vector A. El vector B tiene como componente horizontal Vx, B, que es 9, por el coseno de 60 grados. Y esta B es negativa porque apunta a la izquierda. Entonces, es aproximadamente de menos 4,5 newtons. El signo en el video se lo están colocando acá de una vez. Observen que Bx va en el lado negativo de la X. Nosotros en el ejercicio que hicimos la clase pasada, el signo se lo colocábamos cuando estábamos hallando las resultantes. No importa, en cualquiera de los dos momentos que se coloque el signo, lo importante es tenerlo en cuenta. Entonces aquí se tuvo en cuenta desde ya. Y ahorita cuando se estén haciendo la suma de las resultantes por cada componente, pues obviamente se tiene en cuenta de nuevo. Y la componente vertical, BY, es 9 por el seno, porque es el cateto opuesto de 60 grados. Y eso es aproximadamente de 7,8 newtons. Y por último, encontramos las dos componentes del vector C, lo descomponemos en CX, que es 10 por el coseno de 25, que es de aproximadamente 9,1 newtons, y CY, que es 10 por el seno de 25, y es negativo, mira que es negativo, y es de aproximadamente menos 4,2 newtons. Bueno, observen también que para la componente de CY, que también es negativa por estar en el lado negativo de la Y, en el eje negativo, también se coloca el signo de una vez, ¿cierto? Entonces, tenemos la opción de hacerlos acá todos positivos y luego colocar los signos, o de una vez irlos colocando acá. Incluso este método es bien interesante porque nos garantiza pues que no se nos vayan a olvidar los signos negativos a la hora de hacer la suma de las componentes. Este es el segundo paso. Una pregunta. Sí, dime. ¿Él está tomando el valor del ángulo como el valor del cateto opuesto? Él está tomando el valor del ángulo, en este caso, mira que todos los ángulos se están formando con el eje X, ¿cierto? Como todos los ángulos, el de 25, el de 37, el de 60, se están formando con el eje X,
El cateto opuesto en todas va a ser la componente Y, en todos los tres triángulos, ¿cierto? Y el cateto adyacente va a ser la componente en X en los tres triángulos. ¿Pero eso por qué? Porque los ángulos en este ejercicio en particular se están formando con el eje X. ¿Qué pasaría si un ángulo se formara con el eje Y? Cambiaría. Ya el cateto opuesto sería la componente en X y el cateto adyacente sería la componente en Y, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Ok, listo, profe. Gracias. Bueno, entonces, resumimos, la primera parte es gráfica, es dibujar las componentes AX, AY, BX, BY, CX, Y. La componente, esa primera parte, es súper importante porque nos permite de una vez ir estableciendo quiénes van a ser los catetos adyacentes y quiénes los opuestos, de acuerdo a la pregunta que me acaba de hacer el compañero. Segundo paso es hallar estos valores matemáticos utilizando sus correspondientes seno y coseno. Esto no puede ser muy mecánico. Esta parte de acá abajo tiene que ir de la mano de quién es el cateto opuesto y quién es el adyacente para que lo tengan en cuenta. Y es muy importante también tener en cuenta los signos. ¿Los signos salen de dónde? Salen de las componentes dependiendo en el eje donde está. Listo, entonces continuamos. Tengo entonces ya la magnitud de todas las componentes rectangulares. Son 3 vectores, por lo tanto son 6 componentes, 3 horizontales y 3 verticales. Vamos a sumarlas. Vamos a hacer la suma vectorial. Para encontrar el vector resultante, vamos a hacer la suma de todas las fuerzas en el eje X. Vamos a sumar CX más AX y le vamos a restar BX. Las 3 que están en el eje X. Entonces son CX más AX menos BX. Y CX es 9,1. AX es 5,6. Y BX negativo es de 4,5 newtons. Y esta suma en X nos da aproximadamente de 10,2 newtons. Bueno, observen que aquí, ¿qué se hace? Se toman todas las componentes en X, las que hallamos acá en este lado, se reemplazan y, muy importante, pues tener en cuenta los signos, como les decía, dependiendo del eje donde se encuentre. Ya tengo las resultantes de X de la resultante final, ¿cierto? Vamos entonces a hacer este mismo procedimiento, pero con las componentes en Y. Eso en el eje X. El eje. La suma de fuerzas en el eje Y, las 3 componentes son BY, AY positivas y CY negativa. BY es de 7,8 newtons. AY es de 4,2 newtons. Y CY es de 4,2 newtons negativo. Y esto me da aproximadamente de 7,8 newtons. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues las 2 componentes rectangulares de la resultante R. Esta es Rx y esta es Ry. Las 2 componentes rectangulares de la resultante de la suma vectorial de los 3 vectores. Esta es la resultante. Y lo que acabamos de encontrar son sus 2 componentes. Esta parte es muy importante. Mira, observen cómo el vector R, este que dibuja el profesor acá, es la resultante de la suma de estos 3. Pues obviamente no, gráficamente no da así, es simplemente una mirada así como general, porque si yo quisiera hallar gráficamente cuál sería la resultante de la suma de estos 3, pues me tocaría completar paralelogramo acá y hallar aquí una primera resultante, luego completar paralelogramo acá con este otro vector y esta resultante. Bueno, serían 2 paralelogramos y hallaría la R gráficamente, ¿cierto? Lo importante es que nos están explicando en el video en esta parte, que la suma de estos 3 vectores me da un único vector, ¿cierto? A más B más C me da un único vector que vamos a llamar R. Y por ser un vector también, pues obviamente tiene sus componentes rectangulares, Rx y Ry. ¿Qué pasa en este ejemplo? Que ya el valor de Rx lo tenemos, mírenlo por acá, 10,2 newton, y el valor de Ry también lo tenemos, mírenlo por acá, 7,8 newton. Eso quiere decir
que ya podemos hallar, usando Pitágoras, que es lo que va a hacer el profesor enseguida, vamos a hallar el valor de la resultante. Rx es esta, es la resultante en X, y Ry es la resultante en Y. Como puedes observar, se forma un triángulo rectángulo, este triángulo rectángulo. Por tanto, usamos el teorema de Pitágoras, donde la resultante es igual a la raíz cuadrada de Rx, que es 10,2 al cuadrado, más 7,8 al cuadrado. Por lo tanto, esa resultante es de aproximadamente 12,8 newtons. He encontrado la magnitud del vector resultante de la suma de estos tres vectores A, B y C usando el método de componentes rectangulares. Da un vector resultante de 12,8 newtons. Y ahora calculemos su dirección, este ángulo θ. Sabemos entonces que la tangente del ángulo θ es el cateto opuesto, que es el de Y, de 7,8 sobre el cateto adyacente de X de 10,2. Por lo tanto, este ángulo θ es la tangente a la menos 1 de la razón entre 7,8 y 10,2 y da aproximadamente un ángulo de 37,4 grados. Magnitud y dirección del vector resultante de la suma de los tres vectores. Bueno, entonces este es un ejemplo ya completico. Profe, una preguntita, perdón. Sí, señor, dime. Es obvio que para conseguir la hipotenusa hay que utilizar el programa de Pitágoras, Sí. que utiliza también para la adyacente, ¿no? O ella es otro problema. No, ya ese Ahí es... pa, Aquí en esta parte final para hallar R se usó Pitágoras, porque mira que aquí se forma un sí, triángulo. Y aquí, este es teorema de Pitágoras y dio 12,8 newton, ¿cierto? En estos de acá sí. solamente usamos fuera las definiciones de seno y coseno, de catetos opuestos y catetos adyacentes relacionados con sus hipotenusas, ¿cierto? Para hallar cada una de las componentes. Y para hallar la R final, o sea, su magnitud, se usó Pitágoras. Sí, dime. Solamente para hallar la hipotenusa, pues que es la R, tiene que ser por el programa de Pitágoras. Sí, señor. Solamente. Esta R la hallamos Porque con el teorema de Pitágoras. Sí, porque ya el opuesto y el adyacente ya lo tenemos o se multiplica entre sí para que me dé eso, ¿cierto? Sí, señor. El opuesto y el adyacente los hallamos acá. Para eso fue esta sumatoria de componentes en X y para esto fue su sumatoria de componentes en Y. Estos son los catetos adyacente y opuesto de esta R. Se usó Pitágoras y ya tengo el valor de R. Y termino el ejercicio hallando la dirección, o sea, el ángulo θ. Yo les decía la clase pasada que vamos a usar la tangente porque conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Claro que sí, ya ustedes han visto en matemáticas las funciones trigonométricas. En este triángulo rectángulo ya conocemos todo, ¿cierto? En este triángulo Sí, rectángulo claro. ya conocemos todo, o sea que también se puede usar seno o coseno, cualquiera, pero bueno, siempre pues para tenerlo así como una reglita, pero no es obligatorio, usamos el tangente, pero uno ya, si se conocen los tres lados, cualquiera de las tres funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, nos sirve para hallar ese ángulo. Listo, entonces yo creo que con este video, Muchísimas gracias. bueno, con gusto. Creo que con este video nos queda un poco más claro la suma de vectores por el método del paralelogramo, perdón, por el método de componentes rectangulares. Ahorita que empecemos a mirar los ejemplos, los ejercicios que hay en el trabajo de clase número 14, quiero mostrarles porque nos están diciendo que le hagamos la prueba usando el paralelogramo. Entonces enseguida les cuento cómo se puede probar. Para eso sí necesito que tengan a la mano, pues si no es hoy, cuando estén haciendo su taller,
un transportador y una reglita que nos permita hacer los cálculos un poquitico más exactos, ¿cierto? Es un ejercicio muy gráfico. ¿Listo? Bueno, entonces, esta es la presentación que les envío a sus correos, donde vamos a ver, permítame que por aquí está entrando otra persona. Bueno, para los que acaban de llegar a clase, acabamos de observar un video donde se resolvió un ejercicio completo de suma de vectores por el método de descomposición vectorial. Y eso nos permitió pues, repasar un poquitico con lo que terminamos la clase pasada. Vamos a mirar entonces en este otro ratico la presentación número 2 de vectores que les envié, donde vamos a trabajar operaciones con vectores. Dame un segundito que por acá me están hablando en el chat. Ok. Listo, Francisco, ya te conecté, ya creo que estás en el grupo. Listo. Bueno, entonces, en esta presentación, listo. Vamos a... Permítame un segundito, yo le organizo. Listo. Suma y producto por un escalar. Entonces, empezamos con esta definición de la suma de dos vectores conocidos su eje de coordenadas, su pareja cartesiana que los ubica. Igual seguimos en R2. Todavía no vamos a entrar a vectores en el espacio, seguimos con vectores en el plano. Y un escalar lambda. Este lambda es simplemente la notación de un número que multiplica ese vector, ¿cierto? Pero puede ser cualquier letra. Aquí se acostumbra a usar letras griegas, pero también cualquier letra nos sirve para representar la parte escalar. Entonces nos definen la suma de dos vectores. Miren, es muy sencillo. Si yo voy a sumar dos vectores, simplemente sumo las primeras componentes. Sumo las primeras componentes acá. Miren, x1 más x1 más x2, que es lo que aparece acá, coma, y1 más y2. ¿Listo? Y si voy a multiplicar lambda por un escalar, observen que se hace, se me está fallando la pluma, dame un segundito, que por aquí hay alguien. Bueno, ya están todos. Para multiplicar lambda por un escalar por un vector, simplemente se multiplica cada componente por el escalar. Entonces, lambda por x1 y1 es igual a lambda 1 x1 por lambda 1 y1. ¿Listo? Profe, qué pena. ¿Usted me podría decir lo que significa el escalar? El escalar es un número. El escalar es un número real. Recuerden que un vector es una expresión o o su definición está relacionada con tres componentes: magnitud, dirección y sentido. Eso lo decíamos la clase pasada. Un vector tiene esos tres elementos, mientras que un escalar es simplemente el número con su correspondiente unidad, es decir, el número como tal. Entonces, por ejemplo, 3 metros. ¿Cuánto mide ese lápiz? Ese lápiz mide 10 centímetros. Ese es un escalar porque yo no necesito darle más información. Pero un vector sí requiere que se den más valores. Yo les contaba, desplácese de 3 metros. Bueno, ¿de 3 metros hacia dónde? Hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces la diferencia. En resumidas cuentas, un escalar es un real que me puede multiplicar un vector.
Listo. Entonces, yo creo que este ejemplo lo tengo por acá en un documentico de Word. Acá. Es muy sencillo, entonces me dan estos vectores. Me dan estos vectores, el vector X, el vector Y, y me piden hallemos esto. Entonces empecemos hallando X más Y. X más Y es igual. Entonces sumamos cada una de las componentes, es 2 más, en este caso menos 1, coma, la otra componente que serían las componentes de Y, menos 3, más la otra componente que sería 1. Entonces, ¿esto qué me da? 2 más menos 1 me da 1, coma, y menos 3 más 1 me da menos 2. Esa es la primera respuesta de X menos Y. Es relativamente sencillo. Vamos a hacer la segunda, 3X. En este caso, 3 es el escalar, es el número, y X es el vector. ¿Quién es X? Mírenlo por acá, X es 2, menos 3. Entonces, ¿cómo se resuelve? 3 por X, y X es 2, menos 3. ¿Listo? Profe, o sea que el ejercicio le da a uno el escalar o uno tiene que hallar el escalar. Hay ejercicios donde te dan el escalar y hay ejercicios donde te toca hallar, como unos que vamos a hacer ahorita más adelante. Nos toca hallar el valor del escalar. Pero en este ejemplo que estamos haciendo ya nos están dando el valor. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Multiplicamos el escalar por cada uno de los términos y la respuesta va a ser 3 por 2, 6, 3 por menos 3 me da menos 9. ¿Listo? Ese es este. Vamos a hacer ahora este otro ejemplo, menos X. Muy sencillo. ¿Quién es menos X? Es como si multiplicáramos el vector X, que es este, 2 menos 3, por menos 1. Es menos 2, menos 3. En otras palabras, le cambiamos de signo. Entonces nos va a dar menos 2 y menos por menos da más menos 2,3. Y vamos a hallar este otro, 3X más Y. Vamos a hallarlo por acá. 3X más Y. ¿Cómo se resuelve 3X más Y? Entonces tenemos primero un escalar por un vector. Hacemos por acá. 3 por 2 menos 3 más Y. Y Y es menos 4. Miro por acá. Menos 4,1. Entonces resolvemos este primero. Este por este. Entonces, ¿qué nos va a dar? 3 por 2, 6, 3 por menos 3 da menos 9. Más menos 4,1. Y recuerden que para sumarlo sumamos componente en X, componente en Y. La respuesta va a ser 6 y menos 4 nos da 2, menos 9. Y 1 nos va a dar menos 8. ¿Listo? Esta es la respuesta de este último ejercicio que nos estaban pidiendo, 3X más Y. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda. Espera, yo lo copio, profe. Ok. Eso es un ejercicio de suma de producto por escalar, ¿se llama? Aquí resolvimos ejercicios de escalar por vector y de suma de vectores, pero teniendo en cuenta sus componentes cartesianos, su pareja ordenada que lo ubica en el plano cartesiano. Esa es como la diferencia que tenemos con respecto a los otros que hemos venido haciendo. ¿Listo? No, profe, espere. Ok.
Ya. Ok, bueno, venimos acá. Estas son propiedades que se cumplen de vectores y escalares en estas operaciones. Entonces son muy sencillitas, que la suma de dos vectores pertenece a los en el plano, obtenemos un resultante en el mismo plano, que es conmutativa. Esto también lo hemos visto en la clase pasada, que es asociativa, que el vector sumado con el módulo, en este caso un vector 0, pues me da el mismo vector, que si el vector lo sumamos con su opuesto aditivo, o sea, con el mismo, con el menos x, obtenemos 0, que si lo multiplicamos por un escalar 1, en este caso nos da el mismo escalar. Miren cómo se cumplen casi que las mismas propiedades de números reales. Y acá hay dos escalares, alfa y beta. Entonces acá nos dice la propiedad que simplemente multiplicamos alfa por beta para obtener este vector. En la propiedad 8 tenemos propiedad distributiva con respecto a un escalar de dos vectores, es decir, alfa me multiplica x y me multiplica y, por acá. La propiedad número 9 también me habla de una propiedad de una distributiva con respecto a una suma de dos escalares por un vector, se multiplica. Son propiedades similares a las que veíamos en los números reales. Listo. Y la diferencia, igual aquí como está en esta parte, pues también se habla de componente a componente. Voy a cerrar esta primera parte, nos vemos en un minutico para que activen el link que les envié de la segunda parte. En un minuto nos vemos. Miguel.